buenos días a todos ustedes, nuestros televidentes, aquí en Tecnored. Señores, otro viernes más. Este es el segundo viernes. Es bueno decirlo porque ya cambiamos a los viernes fijos. Recuerden, de los sábados a los viernes. Y ahora ya vamos a estar todos los viernes de 11 a 12 en esta impresionante plataforma, en esta televisión 4K de Hilandofino TV. Y claro, en la plataforma de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Espinal con la red Habla. Señores, hoy tenemos un banquete y no vamos a dar muchas vueltas porque el invitado que tenemos hoy es de excepción y está cargado de informaciones para todos nosotros, como siempre. El tema que vamos a tratar hoy es un tema vital, un tema que le va a gustar mucho porque casi siempre hablamos de educación. Pero hoy vamos a hablar de tecnología y educación tecnológica y programación robótica para el nivel primario. ¿Oyeron bien? Programación robótica. Hablando de educación y de tecnología. Vean qué interesante va a estar el programa de hoy. Vamos a saludar de una vez a este compañero de panel, Manuel Escalante, para darle paso de una vez al invitado, Manuel, y sacarle jugo a este programa. Excelente, buenos días, querido televidente, agradecidísimo de que usted haya sacado ese tiempo para estar con nosotros en Tecnored. Les recordamos que Tecnored está montada en la plataforma de la red Habla, que coordina el amigo, hermano Juan Carlos Espinal. Nosotros estamos en Santo Domingo, República Dominicana, y aquí son las 11:10 de la mañana. En cualquier parte del mundo que usted nos esté escuchando, les insistimos a conocernos, pero asegúrese que tiene cosas muy fuertes que le arraiguen allá, porque hay un problema, como pasó con un amigo que tenemos aquí que se llama Ahmed, se puede quedar. Hoy tenemos un programa súper especial, vamos a estar hablando de la tecnología educativa, como dice Olivier. Vamos a hablar de lo importante de la programación robótica a nivel primario. Y para ello tenemos a una persona que yo considero un apóstol de la educación dominicana postmoderna. Un profesional que cuando hablo con él me convenzo más que fue gestado, criado y formado para ser el profesor Juan Valdés. Juan Valdés, como director de Intelitech, te damos la bienvenida a Tecnored. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido a este espacio. Y me gustaría que nos defina qué es el Intelitech Dominicana. Intelitech Dominicana es la filial en República Dominicana de Intelitech, que es la empresa de robótica más grande del mundo. Su filial central está en Israel. Y para América estamos en Boston, en Estados Unidos, esencialmente. Nosotros trabajamos la parte de hardware y software en robótica en general. Y yo dirijo la parte que tiene que ver con la educación, la tecnología educativa. Mucha gente concibe la robótica simplemente como el aparato, como el dispositivo. Sí. Pero todo dispositivo requiere de programación, requiere de un software, por llamarle una analogía del pensamiento. Y básicamente nosotros trabajamos en Intelitech Dominicana con esta parte, esencialmente en la parte formativa. En lo que tiene que ver con la educación, tenemos entendido que tú tienes colegio, eres asesor de colegio, has sido asesor del Ministerio de Educación, de una manera u otra. ¿Esto es cierto? Así es. Nosotros trabajamos a nivel escolar. De hecho, yo dirijo varios centros educativos y asesoro decenas de ellos en esta área para innovar y mejorar a través de la tecnología y en particular en la parte de robótica y programación. Tú hablabas ahorita de una innovación disruptiva y yo te decía, pero innovar, disrupción, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la innovación disruptiva implica más allá de un cambio en general. Tú decías que innovar es igual a disrupción. No lo es en realidad, porque la innovación disruptiva implica un cambio de paradigma. No es simplemente cambiar. Una ruptura. Sí. Así es. Pero es el paradigma en sí lo que tú cambias. No es esencialmente hacer un cambio dentro del mismo paradigma educativo, sino también cambiar el paradigma. Sí, mejorar lo existente. O cambiarlo. O cambiarlo. A veces que disrupción es romper. Claro. Sí, y en educación, la evidencia empírica te dice que en el mundo de hoy hace falta la innovación disruptiva. De hecho, por ejemplo, sigue, por favor. Sí, por ejemplo, tú tienes asignaturas esenciales como las matemáticas, como las ciencias, como el lenguaje. Y por más de 150 años seguimos enseñándolas de la misma forma. Han cambiado los métodos, han cambiado los materiales, pero en realidad la enseñanza de matemáticas se basa en el instruccionismo hoy en día. Sí. El sistema educativo global se supone que ha dado ciertas transiciones. Esencialmente cuando se crea, se inventa la escuela, porque fue un invento generado por la Revolución Francesa, sí, que poca gente
comprende de dónde viene la escuela. De la escolástica. Hasta el año 1850 en particular, el 99% de los seres humanos no iba a la escuela. Apenas el 99% no iba, porque era un lujo del 1%. He hablado mucho de eso aquí también. Entonces, eso... Vínculo religioso también, Valdés. Sí. Bueno, el inicio de la y de monarquía, y de monarquía. Eso. Aristocracia, Sí. monarquía, era una élite religiosa, una élite social, y la mayor parte de la educación era empírica. La parte racional de la educación vino con la invención de la escuela pública, que fue en el año 1854, provocado por fenómenos sociales como la Revolución Francesa. O sea que no es tan vieja con relación a la existencia, ¿eh? No, la escuela... Estamos hablando de menos de 200 años. Exacto, la escuela no tiene más de 200 años. Eso es poco. Como tal. Entonces, no ha habido... O sea que eso se pudiera deber el nivel de poco alcance que hay en otras partes del mundo, salvo los grandes países. Es que es nueva, es joven, 200 años con relación a la existencia. Es muy poco tiempo. Mira, hay 3 revoluciones que han impactado la escuela. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial y hoy en día la Revolución Digital. Sí. Estamos en la era digital. La cuarta O sea, industria, la cuarta revolución industrial. Y esta, si la quieres llamar revolución digital, para alejarlo un poco de lo que fue por 100 años la revolución industrial, implica la necesidad de innovación disruptiva para poder mejorar áreas como las ciencias, las matemáticas y el lenguaje. Escuchándote, recuerdo a Tony Wagner, el director del Laboratorio de Innovación de Harvard University, que dice exactamente eso. Y habla mucho de que el esquema educativo está obsoleto, que necesitamos un cambio radical. Mark Prensky, a quien tú le tradujiste cuando estuvo en el país, dice lo mismo. Todos los pensadores educativos, Olivier, del mundo están hablando lo mismo que Juan está diciendo. ¿Y en qué se fundamentan? No en nosotros, los adultos, sino en el estudiantado de hoy. Claro, los nativos digitales. Exacto. Prensky hablaba del nativismo digital. Sí. El sistema educativo global no ha ido al ritmo necesario para adecuarse a los perfiles y preferencias de aprendizaje. ¿Por qué, Valdés? ¿Por qué le ha costado tanto a estos tiempos adecuarse a la nueva tecnología? ¿Por qué? Porque recuerda que las decisiones las tomamos nosotros los adultos. En general somos inmigrantes digitales. No, y cuando tú dices nos ha costado, hay que ser específico, porque en los países desarrollados ya eso es más común, ser tecnológico que bañarse. Sí, pero los tomadores de decisiones, según Valdés y los expertos, siguen siendo no nativos digitales, sino están en un pie fuera de la natividad. Están dispuestos, pero todavía no ha habido una transición que realmente se centre en el estudiante, como se define a nivel global lo que debe ser el currículo del mundo. Wow. De hecho, tú ves el currículo dominicano y se dice que debe ser centrado en el estudiante, pero eso implicaría una transición de nuevo disruptiva. Claro. Además está la parte de la formación docente universitaria. Elemental. Juan Digital es al día de hoy. Ahora bien, el tema no es simplemente que sea digital, porque estamos que sea digital porque es lo que hay de moda o porque no, ese no es el tema. Ni es Wi-Fi, ni es tableta en los colegios. No, nada de eso, eso es fadismo educativo. Fadismo educativo. Se llama fadismo educativo. ¿Qué significa fadismo educativo? El fadismo educativo es hacer las cosas en educación por moda, que está pasando en toda Latinoamérica. Tú hablas, por ejemplo, del tema de que no es una tableta, no es una computadora. Señores, el mejor ejemplo es el programa Una Laptop por Niño, que fue un fracaso. Negroponte, catedrático de Harvard, que lo concibe y lo promueve, ustedes recuerdan lo que pasó. De hecho, está todo documentado en investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Un buen ejemplo es el programa Ceibal de Uruguay, que fue donde se implementó 100% el enfoque de una laptop por niño. Después de 10 años, ¿qué reveló la investigación de este programa? Que no hubo gran diferencia en los resultados de aprendizaje entre los niños que tienen la laptop y los niños que no. El desempeño del niño. ¿Dónde se radicó ese resultado? Problemas, primeramente, sistémicos. O sea, no es darle una laptop al niño, es tener los materiales adecuados para esto, es tener los sistemas de evaluación adecuados, es tener también el personal formado para esto y es hasta tener la sociedad involucrada. El sistema educativo funciona de manera ecosistémica. El visionario charlista de educación más famoso en el mundo, Ken Robinson, compara el sistema educativo con un sistema ecológico agrícola. No basta, por ejemplo, con tener maestros excelentes, que tú puedes denominar la semilla. Si esa semilla no recibe agua, no germina. No va a poder germinar. Por ejemplo, si esa semilla no recibe sol, no germina. No germina. Si esa semilla no está sembrada en un buen terreno, no
germina. O sea que si, por ejemplo, traemos al mejor profesor de Harvard y lo tiramos acá en República Dominicana, dado el terreno que va a encontrar, es muy poco lo que él va a poder hacer. Es un clúster de variables. Sí. Porque la educación es simbiótica. Integral. El resultado educativo, yo voy a dar una conferencia, quisiera anunciarlo aquí como novedad prontamente, Claro. Dale, titulada tuyo, Valdés. Calidad Educativa en la República Dominicana, y es precisamente sobre este tema. ¿Qué hace falta en nuestro país para elevar la calidad educativa? Entonces, esto de lo que nosotros hablamos el día de hoy de la programación robótica en el nivel primario es parte de esa innovación disruptiva que hace falta. O sea, nuestro país está en los últimos lugares del mundo en ciencias, matemáticas y lenguaje. Bueno. Lectoescritura, comprensión lectora. Ahora, ¿vamos a mejorar esto con los mismos métodos? ¿Se trata simplemente de dar más formación docente a los maestros? De construir más aulas, como se ha estado haciendo, de infraestructura. Eso es parte. Sin embargo, todo esto debe darse en un ecosistema funcional, que es lo que no sucede. Entonces, también debe haber un espacio. Por más mal que funcione un sistema educativo, debe haber espacio siempre para la innovación. En nuestro país hay muy poca innovación educativa. El gran afán está en seguir mejorando las 3 áreas tradicionales del currículo. Y no hay mucha innovación metodológica. Entonces, parte de lo que nosotros proponemos es... Ni hay mucha innovación metodológica, ni hay tampoco una capacitación tan sólida que se mantenga. Porque tenemos que reconocer que, por ejemplo, se ha hecho mucho a nivel de infraestructura, pero todavía no se ha dado el paso de la formación profunda del profesorado. Y eso se tiene que reflejar en la educación. Mira, no es tanto así. Aquí tú tienes instituciones como el INAFOCAM, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que ha trabajado intensamente en formación docente. El problema acá no es simplemente formación docente. Tú hablas de infraestructura. Bueno, te voy a poner un ejemplo básico. El programa República Digital de nuestro país. Claro. El programa República Digital, después de 4 años y cientos, diría miles de millones de pesos invertidos, no tiene 50 escuelas funcionando correctamente. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Comprar equipos? ¿Enviar equipos a las escuelas? ¿Instalar aulas? Es que todo eso funciona en un ecosistema donde todos los componentes deben ser funcionales simultáneamente. En nuestro país hay un problema serio. ¿Cuáles son los componentes básicos para que funcione ese programa? Es el pensamiento paralelo y simultáneo. En nuestro país trabajamos todavía de forma lineal y secuencial. Explícate eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El enfoque ha estado en construir las aulas. Sí, pero esas aulas, una vez construidas, deben tener todo lo necesario para funcionar correctamente. Y eso no es la realidad dominicana. Yo recientemente realicé un estudio sobre las condiciones de inicio del año escolar acá y realmente hay mucho de qué preocuparse. Temas tan elementales como libros de texto. No hay suficientes en las escuelas. ¿Sector público o privado? Público. Aquí el gran problema de la educación dominicana está en el sector público porque son 2.2 millones de estudiantes que van a la educación pública. Entonces tú preguntabas qué hace falta. El problema de nuestro país es que no se ha sido capaz de trabajar simultáneamente en todos los factores que inciden en la calidad educativa. ¿Cuáles son esos factores? La política socioeducativa. Esa política socioeducativa tiene que ver con la gestión institucional. El hecho de que no tengamos para el inicio del año escolar los libros y los uniformes a tiempo en las escuelas produce un efecto tremendo de forma negativa en el desempeño educativo. Pero también está la gestión educativa, la gestión escolar per se. ¿Cómo se dirigen las escuelas? ¿Tienen los directores de centros de nuestro país los recursos necesarios a través de la llamada descentralización para poder hacer un uso efectivo de las instalaciones que ya hay, que ya están creadas, y poder tener la escuela funcionando correctamente? Hay otro factor esencial que es la familia. La gente no entiende que la familia incide. El involucramiento de la familia en la educación tiene un peso de un 33%. Esa pregunta te iba a hacer. Fuera del colegio. Eso fuera del colegio. Hay dos partes familia, esenciales. casa, barrio. Escuchen esto, pueblo dominicano. La familia, el informe más extenso sobre educación que se ha hecho en la historia, sobre calidad educativa, es el informe Coleman. Ese informe se hizo en 1965, hace más de 50 años. Guerra Fría. Y todavía hoy ese informe tiene validez puntual. La familia tiene un peso de un 33%. Hasta donde se ha podido medir, o sea que podría ser más. Podría ser más, dependiendo de cómo evoluciona la sociedad. Sí. Si la familia no se involucra, no hay resultado educativo. De hecho, tú puedes tener una escuela perfecta y un profesor perfecto, y el estudiante solamente va a sacar 67 puntos de 100 en la escuela.
suponiendo que la escuela es perfecta y que el maestro es perfecto. ¿Qué te quiero decir? El sistema en sí, la gestión institucional, tiene un peso de un 42% de los resultados educativos y el docente tiene un peso de un 25%. O sea, tú estás hablando de que los docentes solo ejercen un 25% de efecto en la calidad de la educación. Que es lo que se demuestra en la educación en Finlandia y en la mayoría de países desarrollados, hermano. Eso se llama evidencia empírica. Ahí tú tienes evidencia empírica de que las cosas son como te estoy diciendo, sí, que no es un invento nuestro. Tú tienes el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad educativa que sostiene este enfoque, el enfoque de la corresponsabilidad, familia, autoridades educativas y docentes. En nuestro país, lamentablemente, hay una ¿Puede, por favor, repetir esos tres elementos y el peso? Familia, 33%. La familia el docente, 25%. Y la otra parte de los tres elementos es la gestión institucional, dígase la gestión ministerial, que tiene un 42% de peso. Estás hablando de que si la gestión institucional no funciona, la familia puede ser perfecta, el maestro puede ser perfecto y simplemente va a tener 50. Juan, entonces en términos numéricos la gestión institucional valida a la familiar y valida al docente. Entonces la responsabilidad pesada está en la gestión institucional. Pero señores, por peso, ¿no? Es así porque tiene que ver de nuevo con la gestión del centro, tiene que ver con la política socioeducativa y tiene que ver con la gestión institucional. El docente solamente incide en dos aspectos. ¿Cuáles son? La gestión pedagógica o la gestión áulica y el currículo ejecutado. Son 6 factores que inciden en la calidad de la educación. De esos 6 factores, el docente solamente tiene incidencia en 2. Y esos 2 dependen. ¿Cuáles son los 6 factores? Los 6 factores tienen que ver primeramente con la gestión institucional. Dígase, la gestión que se hace desde el Ministerio de Educación. Volvimos a lo mismo, ¿eh? El peso. Es el primero. El segundo tiene que ver con la gestión de la familia y su involucramiento en la educación. El tercero tiene que ver con la gestión de la escuela per se. Ya, suponte que el Ministerio del Estado diseña una política social perfecta y tiene una gestión institucional perfecta. Aún así, el siguiente nivel de gestión es la gestión escolar. Si la gestión de la escuela no hace un trabajo acorde con la política social y con la gestión institucional, no habrá buena educación. Luego venimos también al estudiante per se. El estudiante tiene destrezas y habilidades innatas. ¿Lo estás poniendo en tercer o cuarto lugar? No, porque el estudiante es un agente que va con la familia. Claro. Ese está junto a la familia. Pero el estudiante como individuo actúa en la escuela. Es el principal sujeto de la escuela. Inclusive hay factores elementales. Faltan 2. Sí, pero con relación al estudiante, que hay que diferenciarlo. El estudiante nace con cualidades innatas. Sí. Claro. Hay gente que, por razones biológicas, tiene mayor coeficiente intelectual que otro. Y otros que nacen hasta con discapacidad. Predisposiciones genéticas. Claro. Así es. Es darwinismo, pero es real. Sí. Entonces vas ya al diseño curricular. Ese es el quinto. Claro, porque el diseño curricular... Sí, dice lo que voy a dar. No, exactamente. Y en sexto lugar, el docente. El docente. Oye, ¿dónde está el docente? En tercer lugar, y nosotros, porque ignorantes, culpamos casi siempre al docente. De hecho, yo lo he dicho claramente, porque también presido una asociación de profesores en el país, que es la Asociación de Profesores de Inglés, que en nuestro país, desgraciadamente, hay una desinformación sobre el problema educativo que es preocupante. Aquí se ha hecho del maestro el culpable y del estudiante la víctima, pero eso no tiene ningún sentido lógico, ni siquiera técnico-pedagógico. Porque estamos en una era digital, volviendo a ese tema. Claro. El docente, ¿ustedes recuerdan cuando vino aquí Mark Prensky? ¿Qué decía Mark Prensky? Mark Prensky tiene una visión Montessori de la educación. Prensky decía, sigue al niño, que es la misma frase que decía María Montessori. Estamos en una era donde el estudiante de hoy tiene un perfil cognitivo de un autodidacta. Sí. El estudiante de hoy viene preprogramado. Claro. Porque es recipiente de hiperestimulación. Bueno, mira, Juan, nosotros tenemos un esquema y es que ya se agotó el primer bloque. Así es. Vamos a despedir el primer bloque. Ya usted está viendo lo interesante que se habla con Juan. Y en el segundo bloque, que volvemos en breve, vamos a tener otra parte también interesante, pero ya vamos a hablar de la historia de la tecnología educativa, que es el tema que estamos desarrollando. Quédese con TecnoRed. Volvemos en breve.
hablando con Juan Valdés, el profesor Juan Valdés, director de Intelitech Dominicana, experto en educación e innovación, con un concepto disruptivo. En este momento vamos a ver un video breve de la historia de la tecnología educativa y con Juan y Olivier lo vamos a analizar. Sigamos aprendiendo juntos sobre la tecnología educativa. Quédese ahí. Por favor, señor director, pónganos el video de la tecnología educativa. Bueno, en lo que aparece, acuérdense que es en vivo. Vamos a estar hablando, Juan, de la historia, cómo surge la tecnología educativa, porque todo el mundo habla de tecnología y la influencia de lo que es la tecnología, pero la educación es elemental. Sin educación no hay ni siquiera libertad. El presidente Medina, cuando inauguró su primer año, sus primeros 4 años, recuerdo siempre esa frase: la educación es el otro nombre de la libertad. Y la tecnología es clave. Nosotros, óigame, nosotros no vamos a vivir a espaldas de lo que está pasando a nivel mundial, y precisamente lo que está pasando a nivel mundial es directamente proporcional con el desarrollo de los pueblos. Ahora sí, tenemos el video montado. Vamos a verlo. La historia de la tecnología en la educación. Hace miles de años comenzaron los símbolos y pictogramas en la época de las cavernas. Posteriormente, a partir del año 510 después de Cristo, la Academia de Pitágoras enseña geometría y álgebra. En el 105 inicia la invención del papel en la antigua China. En el 382, con las transcripciones de manuscritos, da inicio a la difusión de textos, aunque a un grupo muy selecto. Pero en 1450, con la imprenta de Gutenberg y el primer libro y el más importante de la historia de la humanidad, la Biblia. En 1600 da inicio a la educación pública formal y el uso de pizarrones y libros en las aulas. A partir de 1910 se abre un nuevo mundo y comienza la era audiovisual, con la invención de la radio y el primer proyector de películas personal. A partir de 1940 comienza el uso del proyector de acetatos y el de filminas. Los años 60. Inicia la época del acceso a la información a través de la televisión, con la invención de la cinta VHS para grabar, el cual estaba al alcance de todos. A inicios de los 90, con el acceso a la tecnología y el uso del microchip para tener computadoras personales aún en cada escuela, se inventa el primer pizarrón interactivo, aunque este era muy costoso. En el año 1995 comienza el acceso a la era digital, sobre todo en el campo de la comunicación, la electrónica y el internet, dando paso así a innumerables formas de comunicación y a su vez nuevas formas de enseñanza. Año 2000, nuevo milenio, nuevas formas de interactuar. Se perfeccionan aquellos pizarrones electrónicos y el uso de medios digitales para la enseñanza. También se crean nuevos métodos de interacción, donde el alumno se convierte en el generador de contenidos y una parte vital en el desarrollo de nuevos métodos al alcance de las nuevas tecnologías. ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Centro Universitario María Curie. Muy buena pregunta, que es la que te hacemos desde Tecnored. ¿Tú hasta dónde quieres llegar hoy? Porque independientemente de los factores que señalaba Juan,
hay también una responsabilidad personal en la educación. ¿Qué tan importante dentro de ese 33% es esa responsabilidad individual, casa, papá, mamá? ¿Cuáles son los elementos que el hogar debe observar? Mira, cuando uno enseña pedagogía, uno le explica a les hace una pregunta. ¿Cuál es el requisito fundamental para aprender? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo más importante para aprender? ¿Cuál cree usted que es? El fundamento del aprendizaje es querer aprender. Querer aprender. Tiene que haber una voluntad del ser para propio. aprender. Claro, si no, no. De hecho, cuando tú quieres, no importa lo que tengas que vencer, tú lo vas a lograr. There's a will, there's a way. Cuando se quiere, se puede. puede. Entonces, el fundamento del aprendizaje, el primer requisito, no es intelectualidad, no es capacidad, es voluntad. Entonces, ahí se da un tema inclusive de debate didáctico, porque se presume que los niños van a la escuela a estudiar, que ese es su deber. Hay muchos mitos educativos que uno tiene hasta que debatir y desmitificar hasta con los maestros. Y los mismos padres dicen, no, porque tu deber es estudiar. Tú vas a la escuela a estudiar, el mío es trabajar. Eso es falso. El deber, los niños no van a la escuela a estudiar, los niños van a la escuela a aprender. El estudio es una forma de aprendizaje. Entonces, una de las creencias básicas para la educación moderna es la motivación como método. ¿Qué ventaja tiene la tecnología? Que los niños nacen en una era hiperestimulada, en la cual la tecnología es extremadamente motivacional para ellos. Porque ellos han nacido en un mundo digital. Un mundo, reitero, hiperestimulado que tiene muchas consecuencias. La disonancia viene con el ritmo al cual va la escuela y el ritmo al cual va el mundo. Los maestros, las escuelas tienen una competencia feroz entre el mundo escolar y el mundo fuera de la escuela, porque son dos ritmos totalmente distintos. Cuando un niño primero va a la escuela por primera vez a los 2 o 3 años y ve una pizarra, el niño lo primero que hace es creyendo que esa pizarra es touch, es táctil y que va a ser un swipe. Sí. No. ¿Por qué? Porque el niño ya nació en un mundo que es así. Y ahí se produce el primer shock. Oh, no es así. Entonces, a nivel metodológico... Dirá el niño, esto no es para lo que yo fui formado. Yo fui creado. Claro. Entonces, ahí viene el tema con la disrupción, la disonancia entre la escuela y el mundo fuera de la escuela. Por eso es que John Dewey, un educador quizás más grande del siglo pasado de Estados Unidos, decía que se educaba para la vida, que la educación era vida, que no puede haber desconexión entre la vida fuera de la escuela y la otra dentro de ella. Entonces ahí es donde viene el tema con la tecnología educativa. Tú decías, no podemos escapar de la tecnología porque el mundo de hoy es 100% tecnológico. Estamos obligados a introducir tecnología en la escuela. Pero introducir tecnología en la escuela no es introducir hardware. No es simplemente mandar computadoras, mandar equipos. No, es precisamente integrar la tecnología a los procesos significativos de aprendizaje. El currículo dominicano, como muchos otros de Latinoamérica, habla de procesos significativos de aprendizaje. Para eso tienen que haber recursos digitales más allá del hardware. Por eso nosotros hemos traído al país la programación de robots, la codificación desde el nivel primario. ¿Se está haciendo aquí en República Dominicana eso? Sí, los centros que yo dirijo lo tienen, porque nosotros... ¿Tú estás formando niños en programación? En toda primaria, ellos están empezando a hacer lo que se llama codificación. Yo soy ingeniero de sistemas de computación. ¿Estás escuchando esa vaina, señores? Sí, en mi caso, yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en aprendizaje de idiomas asistido por computadoras. Y yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Nosotros, hoy en día, tenemos que entender algo para nuestros hijos. Para el futuro, nuestros niños tienen una sola opción: programar o ser programados. Bien. Escuchen esa filosofía. Oye, una cosa, Juan, yo quiero que nosotros hablemos, para entrar en el próximo bloque más profundo en ese tema de programación a nivel primario, sobre cómo tú relacionas la tecnología y el desarrollo educativo a propósito de que a partir del 1995 hay esa apertura. 140 años tuvieron que pasar para que de alguna manera u otra, entre el 1850 o 54 promedio, en que se forma la primera escuela, ¿no? Y en el 1995, que ya tenemos el elemento tecnología más apertura.
tendríamos que esperar 140 años nuevamente para que realmente haya un ajuste entre lo que está pasando a nivel mundial y que no está pasando en nuestros países. No, eso no va a ser ni siquiera posible, porque es que hay una conexión estrecha entre los sistemas productivos y los sistemas educativos. Si eso pasara, colapsaría el sistema productivo del mundo, porque la escuela también forma para la vida y el trabajo. O sea que no tenemos de otra más que digitalizarnos. Estamos digitalizados como sociedad. El punto es llevar la digitalización a la escuela de forma efectiva, que no es tener, te reitero, una cuenta de YouTube, no es hardware. No es la lacto, no es la tablet. No, eso es un componente. Es un instrumento. Es una variable. Es una de esas variables, porque la educación siempre es multifactorial. Entonces, no hay que esperar nada de eso. Está la visión. El punto son los procesos. Porque el fadismo educativo no deja que los gobiernos, las personas, las instituciones pasen de simplemente la adquisición de equipos y la promoción de estos. Es el proceso pedagógico de enseñanza, aprendizaje, de adquisición, de facilitación del aprendizaje en lo que más hay que enfocarse. Quizás lo que más cuesta a nivel económico son los equipos, pero lo que más importa una vez los tienes son los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Sin estos es un dispendio la digitalización escolar. Valdés, pero hay un tema también sistémico de nosotros, de Latinoamérica y de República Dominicana. Tú estás hablando de una población que tiene hambre, una población que tiene pocos recursos, pocos accesos, una población donde las familias son en mayoría monoparentales, de la masa, del grueso. Los niños se crían con sus padres que no están juntos. Entonces, cuando tú te vas a eso, hay que dirigirse a lo físico, hay que dirigirse a recursos. A la realidad. Hay que dirigirse a suplir esa necesidad básica primero. Por eso tú ves que el sistema se dirige a hardware, se dirige a internet, se dirige a computadoras, por lo menos el enfoque que yo veo, porque hay muchas precariedades de necesidades básicas. Si nos vamos a sociedades como las nórdicas, donde esas precariedades no están, entonces es más fácil ya trabajar la parte, tú sabes, conceptual y la parte de la cultura. Me parecería, Olivier, que tú estás diciendo que habría que superar lo último. Primero. Pero yo entiendo que la educación es lo primero. Para montar lo otro, porque es que tú no puedes montar lo otro con esa precariedad. ¿Qué opina el experto? ¿Qué tú piensas? A mí me encanta lo que tú has dicho, porque evidencia lo que yo te estoy, lo que les cree estoy la mayoría. presentando. Sí, mira lo que presenta. Tú utilizaste la palabra primero. Sí. Eso es razonamiento secuencial y lineal. Ahí comienza el problema. Inconscientemente tú acabas de decir que primeramente, yo les dije a ustedes anteriormente que las soluciones educativas son paralelas y simultáneas. Si no, no son tal cosa. Lo que tú has dicho de que hay que proveer los equipos es cierto. Sí. Porque son sociedades pobres y nadie va a comprar una laptop para sus hijos en cada escuela pública. Sí. Eso está maravilloso. Que tiene que estar las instalaciones físicas también. Pero es que nada de eso funciona para el fin deseado. Sin el método. Sin lo demás. Sin el proceso. El proceso efectivo. Porque tú puedes darle a un niño un auto, un niño de 5 años, pero no lo va a manejar. Por ponerte un ejemplo más radical. Por eso pasa en el sistema de enseñanza y aprendizaje. O sea, tiene que haber no solamente el hardware, sino también la parte del software y tiene que haber el proceso. Si los procesos no se dan, de nada te sirve la inversión. Es todo junto a la vez. Claro. Todo junto a la vez. No Es un una sola ecosistema. parte. Es lo que es el edificio. Es un ecosistema. Él lo ha dicho. La simbiosis, la educación es simbiótica. Es un enfoque, es un paradigma ecosistémico. El problema está en que los sistemas educativos de Latinoamérica continúan en un paradigma que se denomina el positivismo, que es una escuela positivista. Sí. No es una escuela inserta en el paradigma ecosistémico, que es un paradigma paralelo, que es un paradigma simultáneo y que trabaja todas las variables que inciden en el ecosistema a la vez. La única razón por la cual en este país que lo comen tanto crece un plátano es porque está en el terreno correcto, es porque hay sol, es porque hay agua simbiosis, porque la raíz que se sembró es la adecuada. Si esa simbiosis no se da, no hay plátano. Eso pasa con la educación, pero nosotros seguimos en un paradigma fragmentario en educación, que entendemos, bueno, ya se hizo toda la inversión en aulas, ya se hizo toda la inversión en equipos. Es por bloque que se está trabajando. No, aquí, eso es pensamiento. ¿Qué debió ser primero, Juan? ¿Qué debe ser primero? No es primero, es qué debe hacer. Es todo junto, lo primero es lo siguiente.
en el pensamiento, no solo en la acción. Sí. Si queremos mejor educación en nuestro país, en este caso la parte tecnológica, no hacemos nada con insertar 1 millón de computadoras de golpe. Solo No, que empiece con 100,000, pero que tengan los maestros formados, las aulas listas, adecuado, los softwares adecuados. Y la familia consciente. Los procesos, no solo consciente, involucrada. La familia que no se involucra en la escuela, claro, ya es un fracaso la educación. Educación sin familia no es una educación. Y yo te acabo de decir que la mayoría de la población, muchas personas, no tengo el dato exactamente ahora mismo, los niños se crían monoparentales o con la madre o con el padre, no hay familia, entonces como tú... Pero el monoparentismo es una realidad social que no podemos escapar. Sí. Hay madres solteras. Ahí el Estado tiene que jugar su papel. Ahí vamos. Ser el padre. Dominicana, el Estado es el padre de familia. En la educación dominicana hay lo que se llama la APMAE, Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Y está una instancia conocida como la Escuela de Padres, que todas las escuelas del país deben tenerla. En los centros que yo dirijo, la Escuela de Padres da un taller mensual a los padres de todos los aspectos que afectan la realidad de sus hijos, incluyendo el monoparentismo. Entonces, esa es la simbiosis. Me alegró mucho la corrección sobre el monoparentismo, porque el monoparentismo no es el problema. El problema es que si el Estado no hace el papel de pater familia, donde se aglutinan todas las necesidades de una nación y el Estado, estoy hablando de un gobierno específico, juega su papel, no debe haber problema. Con este razonamiento vamos a cerrar el segundo bloque con el profesor Juan Valdés, el director de Intelitech, especialista en educación, bilingüe y una visión disruptiva impresionante. Volvemos en breve cerrando ya el programa de hoy con la robótica y programación en el nivel primario. Quédese con Tecnored. Bien, seguimos aquí en Tecnored, señores, con todo este clúster de informaciones que Juan Valdés ha traído aquí a nuestro programa con ustedes y nosotros estamos aquí. Deseo durar 2 semanas con Juan ahí sentado. Que nos traigan comida, agua y que nos dejen aquí una semana. Juan, desde ahora te adelantamos que vendrás en otro programa, porque un programa no da, señores, para ver tantas cosas y para hablar de tantos temas interesantes. Vamos a ver rápidamente en este último bloque, como es breve, un video introductorio donde vamos a hablar ya de programación, ¿verdad? Robótica. De robótica específicamente. Y Juan va a hablar de la esencial del nivel primario. Claro que sí, señor director. Vamos a ver el video de robótica. La educación es el sector que más va a evolucionar en los próximos 5 años. Vivimos una auténtica revolución y el epicentro de ese cambio es el propio alumno y la tecnología. La etapa de informatización y conectividad está superada. Ahora llega la de las aplicaciones y la programación de todo lo tecnológico. Para ello, la robótica se convierte en una herramienta imprescindible. Por esta razón hablamos con Rocío Lara, ingeniera industrial y formadora de profesores, responsable del área educativa en robótica, una empresa de robótica educativa y personal en Barcelona. Bueno, siempre nos comentan esto, que es la robótica, si debe ser una asignatura, debe ser una herramienta. Depende un poco el nivel educativo en el que estemos. Cuando empezamos con niños muy pequeños de infantil, pues prácticamente hasta el ciclo medio de secundaria, hasta los 13, 14 años, debe ser una robótica para todo el mundo. Entonces realmente es más una herramienta que una asignatura. Cuando ya hablamos en secundaria, que más o menos van definiendo intereses, sí que se empieza a convertir en un objetivo, sí que debería de ser una asignatura. Dentro de lo que es el desarrollo de la robótica educativa en las aulas, diríamos que estamos en los comienzos, estamos en el inicio de todo esto que se está generando. Hay unos cuantos centros, tanto públicos como privados, que ya empiezan a aplicar la robótica educativa de forma curricular. Esto es una diferencia, porque esto empezó como una actividad extraescolar y poco a poco ha ido penetrando en el currículum educativo. ¿Qué significa este cambio metodológico dentro del proceso de aprendizaje de la escuela? Pues significa un cambio en la escuela mismo. O sea, realmente tienes que dar espacios, tienes que dar tiempo
tienes que ayudar a que el profesorado, a que los docentes encuentren también su manera de expresión. O sea, no es un cambio del alumno, sino también es un cambio del profesor y evidentemente un cambio del equipo directivo y un cambio que al final se pretende pues que sea un cambio a nivel social. La manera de cómo pueden ayudar a sus hijos a entender pues es facilitando, ¿no?, este acceso a la tecnología. Muchos de ellos, por ejemplo, se preocupan porque, qué sé yo, por temporada navideña adquirir algún juego o algún juguete que les aporte un poco más, que puedan entender, que puedan aprender y que se convierta en una experiencia más de vida y que aparte se pueda compartir en familia. La parte humana con las máquinas, las experiencias que estamos teniendo dentro de las aulas son positivas, en el sentido de que los robots o llamados robots emocionales precisamente ayudarán a esto, ¿no?, al conocimiento primero de la persona. Entonces las actividades que hacemos con pequeños van en este sentido. A través de la robótica, ayudarles a entender sus emociones. La robótica está empezando a entrar en la educación y lo hace sin prisa pero sin pausa. Los niños ya son capaces de hacer sonreír a un robot. Ahora toca a los profesores y a los padres decidir cómo participar en la nueva revolución educativa. La era de la robótica ya está aquí. Insertar de manera curricular. Juan Valdés, y ya está ¿se está aquí haciendo eso en República Dominicana, robótica educativa? ¿Y a qué nivel tú entiendes es lo prudente que inicie esa inducción hacia el robot y a la programación? En los centros con los que nosotros trabajamos se inicia desde el nivel primario. Desde primero de primaria. ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Porque hay dos vertientes de la robótica. Sí. Está la parte del hardware, que es el equipo, y está la parte del software. Lo que tenemos como problemática para aterrizar en República Dominicana en cuestión, que es un video de un país europeo con otras condiciones, el tema con la robótica física acá es el costo. Un robot físico no es una opción para sistemas masivos de aprendizaje como la escuela. Primeramente por su costo original. Un robot físico te cuesta entre 60, 80 mil, 90 mil pesos dominicanos, que es mucho más de $1,200. ¿Qué pasa con un robot físico? Que si tú tienes 300, 400, 200 estudiantes, tú no puedes tener uno para cada persona. Imposible. Hay otra parte que es la obsolescencia. Los robots, como cualquier equipo de hardware, entran en obsolescencia en 1 o 2 años. Entonces, un sistema educativo no puede estar comprando equipos cada 2 o 3 años para miles, cientos, millones de personas. Ni siquiera un centro pequeño privado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en Intelitech hemos logrado? Hemos llevado la robótica a la virtualidad. En nuestro programa de robótica, que se denomina Coders, que significa codificadores o programadores, que es bueno hacer saber al público que en nuestra era, cuando empezábamos a programar los años 80, nos llamaban programadores. Sí. Lo que antes se llamaba programador hoy se llama codificador. Lo que antes era programación hoy es codificación. Entonces, vamos a hacer la transición a los codificadores y a codificar. Hablemos de codificar. Lo primero es que en Intelitech, a través de Coders, nosotros hemos llevado la robótica a la parte virtual. Dígase, nuestro programa no requiere un robot físico porque tenemos modelos de robots virtuales con los cuales los niños pueden trabajar online. Y ahí sí se puede individual. Ahí tú lo puedes llevar a escala. No hay límite. Ahí no hay límite. Entonces, porque en términos de costo, solamente te cuesta la franquicia, ¿no? Lo que tú pagas por poderlo usar. O sea, tú estás llevando el físico hardware al software, el robot. Y no solo eso, que el robot virtual que tienes en pantalla es 100% compatible con un robot físico. ¿Qué nosotros hacemos en los centros que trabajamos? Por ejemplo, tenemos varios robots físicos, pero ese modelo de robot físico está también en nuestro programa virtual. Los niños aprenden a programar y cuando tienen un código ya de programación válido, compilado, entonces a través de un SD card lo introducen en el robot físico. Tú dices niños y estás hablando de niños de primero de básica. Estoy hablando de que... De 4, 5 y 6 años. Sí, pero te voy a hablar del enfoque, cómo se logra, como decía en ese video, porque también por eso hablábamos anteriormente de método. La educación tiene enfoques y métodos según las edades y los centros de intereses. Entonces, pero esencialmente con el tema de la robótica, lo primero es salvar el gran problema que es el costo. Exacto. Que la gente lo ve distante. Sí, porque ya es virtual. Exacto. Entonces, nosotros lo que hemos creado es un sistema, una plataforma de robótica virtual.
¿Qué ventajas tiene? Que los niños tienen acceso a esto 24 horas al día. No tienen que estar en un laboratorio. No importa cuántas veces lo rompan, lo dañen, se altere, porque nunca se va a alterar el original. Entonces es una plataforma 100% online. Siempre está disponible, no es solo en la escuela. Es importante esto. Entonces, en la otra faceta... O sea que en sus casas ellos pueden seguir. Claro, 100%. Conectado. ¿Dónde hay conectividad? Y que es 100% compatible con un robot físico. Cualquier modelo que tengas, tú lo puedes cargar. Entonces, ya eliminaste el costo, ya has hecho la robótica accesible a todos. Correcto. Que es... Bueno, no lo elimina, lo reduce significativamente porque tiene un costo. Sí, pero como problema. Claro. Eliminaste el costo como el obstáculo, Sí. si lo vamos a ver así. Sí. Entonces, veamos ahora el por qué. ¿Por qué codificar? ¿Por qué enseñar a los niños de primero de primaria? Programación. ¿Para qué? ¿Eso puede ser curricular? 100%. Porque la robótica, la codificación de robots, te ayuda a desarrollar las áreas tradicionales del currículo. Empecemos con el lenguaje. ¿Qué tiene que ver la programación con el lenguaje? Bueno, recuérdense que, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es tan conciso, lógico, como las matemáticas. El niño que aprende a codificar comprende y valora más el lenguaje, porque es a través del lenguaje que el niño hace que el equipo funcione. Lenguaje de programación. Entonces, por eso se llamaba lenguaje de programación. Claro que sí. Pero la programación es un lenguaje que tiene su sintaxis, que Ujú. tiene su semántica. Así es. En términos lingüísticos, la programación mejora la lectoescritura, el pensamiento, inclusive la razón. La lógica, claro. Entonces, las matemáticas, de nuevo, el tema con las matemáticas es el pensamiento sostenido y el enfoque. Entonces, la robótica, como requiere de pasos secuenciales y lógicos, mejora el razonamiento lógico-matemático, mejora el enfoque, mejora también la concentración, la concisión. Entonces, la enseñanza de codificación o robótica, lo que está mejorando no es simplemente tecnología, es lenguaje y matemáticas, a la vez que es científico, o sea que mejora la ciencia. Por eso son habilidades tradicionales. Vayamos ahora a lo que son las competencias blandas, la resiliencia. Cuando tú programas, tú no aciertas a primer intento. Aprendes a tener que intentar. Tienes que aprender a rehacer, Hay una experiencia. a reinventar. A que te salga mal y que Hay eso no sea un experiencia. problema. Entonces, desarrollas destrezas blandas. Y también hasta interrelacionarte, porque tú estás interactuando con otro ser, que no es un ser vivo, pero es un ser tecnológico. O sea, la programación es esencial. Hay un tema también de política educativa y de futuro de vida. Yo les decía a ustedes en el bloque anterior que la generación de niños hoy en día está condenada a una sola opción: programar o ser programados. Hasta desde el punto de vista de la psicología social, de la programación de masas. Señores, ya es posible, pero está a un nivel muy costoso. Pero en el futuro, esta generación de seres humanos va a tener que programar su casa. Ya tú tienes cosas tan sencillas como un botón para entrar y abrir una puerta. Ellos van a ser los Bill Gates de hoy. Lo que Bill Gates logró. El Internet de las cosas y la conectividad de las cosas, porque ya tú tienes dispositivos, por ejemplo, en Amazon, para tú controlar todo de tu Sí, casa desde un botón. Entonces, eso viene prefabricado, pero esta generación va a poder controlarlo. Simplemente comprar el dispositivo y codificar cómo va a manejar su casa. Codificar hoy en día es un empleo, es una profesión. En el futuro cercano, codificar será un modo de vida, porque no vamos a poder sobrevivir en el futuro sin codificar, sin programarlo todo, porque todo es tecnológico. De hecho, va a cambiar el sistema económico, el sistema de vida entre nosotros, la parte social va a cambiar. Entonces, es irresponsable a quien tiene una visión de la educación y de la sociedad no empezar temprano. Además que los trabajos del futuro, es bueno que entiendan esto los padres y todo el mundo, hasta las autoridades. Los trabajos del futuro no van a ser los trabajos de hoy. El mundo cada día es más tecnológico. Y es indispensable no postergar el control de las máquinas a la adultez. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros niños hoy en día, en la escuela, desde primaria, como lo estamos haciendo en los centros que trabajamos nosotros, todos tienen que empezar a aprender a codificar y a controlar la tecnología antes de que la tecnología los controle a ellos. Bueno, Valdés, con esa frase yo creo que hemos llegado al final del programa, ya en este último
Vamos a traer a Valdés otro programa. Sí. No se me pongan tristes. Él volverá porque todavía hay muchas informaciones que usted tiene que compartir con nosotros. Pero darle las gracias por estar con nosotros aquí, Juan Valdés, Manuel Escalante, Oliver Jiminián. Hemos llegado al final de Tecnored. Hasta el próximo programa, viernes próximo. Queden bien. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.